Ok, ¿me escuchan ahí, jóvenes? Sí. Sí, profe. Ok, perfecto. Es que me conecté acá el celular. Entonces, ¿todo el mundo me escucha? ¿Sí se ve claro? Ok, va. Ok, bueno. Entonces, ahí les va. Sale. En cuanto no me escuchen, me dicen. Me estoy conectando aquí por el celular. Ok, aquí este problema nos habla sobre la cuestión de la combustión. Nos dice que todo el calor liberado en una reacción de combustión es absorbido por los productos. Y le dicen, la variación de entalpía de los productos depende de la variación de la temperatura, ¿sí? Y de sus capacidades térmicas, que es el CP. Aquí está, miren, un asterisquito. Y viene una integral. Bueno, dice, donde el CP asterisquito es la suma de los NI por los CPI, donde NI es el número de moles de producto. Con la información de la tabla, calcula el CP para los productos de la combustión del gas metano, ¿sí? ¿Ok? Entonces, si yo hago la tablita, yo voy a ver que los productos de combustión son CO2 gas y agua gas, ¿no? Creo que no me dicen si es, si tiene que ser gas porque es una temperatura mayor, ¿no? Sí, y por ahí, combustión del gas, ok. Ok, y como la temperatura es muy elevada en estos procesos, pues el agua está como gas, ¿no? Entonces pongo los coeficientes estequiométricos, que en este caso sería el CO2 es 1 y el agua es 2. Y si ustedes ven el proceso de combustión del metano, por ahí lo debemos de tener, no, con proceso de combustión del metano, si ustedes hacen la reacción, pues van a darse cuenta que los coeficientes para CO2, y están, de hecho, miren, de CO2 es 1 y de agua es 2, ¿no? Sí, aquí está. Pero me voy a regresar a la tableta anterior. Por eso puse con NUI 1 para CO2, agua 2. Puse la A de cada uno, de aquí en la tablita. Del CO2 dice que es 3.205 para la A y para el agua de gas es 3.633. Aquí está la B del oxígeno, este, del CO2, aquí está, y la del agua, ¿no? ¿Sale? Entonces, aquí está. Ok, 1, 2 y los valores de A y B. Entonces, ¿qué hice? Multipliqué el NUI por la A del CO2, aquí está. NUI del agua por su A, aquí está, es el doble, ¿no? Y ahora lo mismo con B. NUI por B, aquí está. 2 por 1.20 por el a menos 3, aquí está, ¿no? Lo sumo, paz, ¿sí? Y lo sumo. Entonces tengo 10.431 para la A de los productos y 0.007473. ¿Ok? Pero ese es el CP sobre R. Pues hay que multiplicar cada término por la R, por 8.314. De tal manera que la A va a ser 8.055 y la B va a ser 0.06213 por 10 a la menos 3. Bueno, perdón, así, 0.0621. Todo U por mol. Entonces la respuesta, si que deberíamos de poner, sería de la siguiente manera, ¿no? La respuesta, voy a ponerlo aquí en Matai, pues sería que el CP va a ser igual a 87.05 más 0.062 por T y todo en Joule por mol. Joule por mol Kelvin, ¿no? Joule mol, la menos 1, Kelvin a la menos 1. Listo. Esa sería la respuesta, ¿no? Esa sería la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? ¿Todo bien? Ok. Todo bien, profe. Ok.
Esta sí la van a poder hacer ustedes. Esta la hice yo porque pensé que se les podría dificultar. Ya la habíamos visto, pero de todas maneras lo pongo. Hay que estar bien escucha con las unidades porque viene CP sobre R, ¿no? CP partido R. Entonces, estas unidades había que multiplicarlos por R, ¿no? Ahí estaba el truco. Ok. La siguiente le dice, con la información de la tabla uno, aquí está la tabla uno. Calcula la entropía de combustión del metano. Considera que todos los productos están en fase gas. Entonces hay que escribir la reacción y calcular los datos de combustión. ¿Sale? Les voy a dar 5 minutitos para esto. ¿Sí? ¿Sale? Entonces va que va. Ya iniciamos, ¿no? Ahí les puse el temporizador. Ahí lo pueden ver ustedes. Son 5 minutitos a darle. Quien vaya terminando pueden poner en el chat listo. Y puede poner su respuesta, ¿no? La respuesta ahí en el chat, por favor. ¿Listo, jóvenes, o cómo van? ¿Cómo van, jóvenes? Ya terminé. ¿Ya terminaste? Ok, pues es que También. les dije que los que vayan terminando pongan, ya terminé y pongan su respuesta en el chat. Pongan su respuesta con todo y unidades, por favor.
Ya él no sé por qué pone 164.12. Algo hiciste mal. ¿Me habré equivocado? No, te equivocaste. Esa es la reacción, ¿no? Esa es la reacción, fase gas, todo, balanceada, ¿no? Está balanceada y en fase gas. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí? Ojo, observen que tengo CO2 gas y tengo agua gas. Ojo ahí, ¿no? El oxígeno no viene. Ah, no le puse el signo negativo al agua. Es lo que les digo, pues que no es en la tablita. Ahí está, miren, con la tablita no hay pierde. ¿Sí? CO2 es 1, agua es 2. 1, 2 positivo. Oxígeno, pongo hasta el oxígeno -2 y metano -1. Pongo los valores tal cual. Ahí está, miren. Entonces la tablita no miente. 1 por -393, ahí está. 2 por -285. Ahí me equivoqué yo, miren. ¿Sí? Pero al final sí puse, aquí no es -285, es gas. ¿Sí? ¿Ok? Ahí está, debe ser gas, no -285. Para eso lo hice, ¿no? ¿Sí? Ahí está, miren, -285 y -241. ¿Sí? Acá puse -241 para que esté el de líquido. Ojo ahí, ¿no? Debe ser -241. ¿Vale? Te lo voy a corregir, ¿no? Voy a hacer. Ahí es un error que nos puede costar el puntaje, chiquillos. ¿Sí? Entonces lo voy a hacer la corrección. Y yo les regaño cada rato, entonces no. Buen juez por su casa empieza. Profe, Mande. en teoría ese es el delta H de productos, ¿no? Y decía que el delta H de combustión era el negativo el de los productos. ¿Seguro? Vamos a leer. Léelo de nuevo. La entropía de combustión, ¿no? La entropía de combustión, no el de los productos. De combustión, o sea, ¿cuál es la reacción de combustión? Es esa, ¿no? Sí, ¿Sí? Acá te decían anteriormente, usted se confundió. Por eso es importante saber leer muy bien. ¿Sí? Dice, ah, uy, ese era el puntero gigante. Ese puntero. Dice, en los procesos de combustión todo el calor liberado, ta, 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 pero esto es cuando es la temperatura de flama diabática, ¿no? Cuando la temperatura incrementa un montón. Aquí en el proceso no estamos hablando de temperatura más de 298, es temperatura 25 centígrados, ¿no? Entonces, este proceso que se va a llevar a cabo es el proceso de combustión. Entonces, lo que te preguntan básicamente es el delta H de esta reacción, productos menos reactivos, ¿no? Por eso pongo la tablita. Sí, a eso se refiere, no se refiere al proceso anterior. El proceso anterior es cuando la temperatura es bien elevada y entonces ahí sí que pasa esto, ¿no? Sí, incluso ahí te lo dicen, es muy elevada. No sé si te queda claro la explicación que acabo de dar. sí. Por eso es porque hicimos pues un cálculo sencillo, ¿no? Bueno, esto seguro no lo hemos visto. Entonces aquí lo voy a ver con este problemita. Dice, varios métodos se han propuesto. Bueno, ya me fallé de leer yo. A ver, Olea, ¿lo puedes leer, por favor? Ya sea de tu hojita o de mi pantalla. Yo creo que de tu hojita es más fácil para ti. Adelante, por favor. Varios métodos se han propuesto para estimar calores de reacción y entre ellos se encuentra el que se basa en las entalpías de enlace. Con la información en la tabla siguiente estima la entalpía de la reacción del acetileno para producir benceno. Ok, quiero que escriban la reacción de acetileno para producir benceno y me la pongan aquí en el chat. Voy a darles 2 minutos para eso. Aunque 2 minutos, 1 minuto. Va.
2 minutos le voy a dar para que vean que soy camarada. Ahí está. 2 minutitos para que escriban en el chat la reacción de acetileno produce benceno. La pueden escribir en forma condensada y no es necesario escribir las estructuras tal cual, ¿no? Posteriormente sí, pero primeramente escriben la reacción así como se les comento. Ok, Alexander ya escribió. Muy bien. Ok. Entonces ustedes la reacción que quieren es esta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Pero para calcular entalpías de enlace es necesario pues, conocer la estructura de Lewis. Entonces la estructura de Lewis del acetileno, pues hay un triple por ahí, y la del benceno es de la siguiente manera, ¿no? Lo voy a escribir de manera explícita. Ahí está, ¿no? Entonces ahí está la reacción, un 3, triple enlace, ok, y el benceno. Hasta aquí estamos bien. Todo bien. Ok. Entonces, si ustedes ven qué está pasando en este proceso requiere de mucha energía, se libera mucha energía. Entonces estoy rompiendo un triple enlace, ¿sí? Pero como hay un 3 acá, estoy rompiendo 3 triples enlaces. ¿Estamos de acuerdo? Aquí es un triple, pero por el 3 son triple enlace. ¿De acuerdo? Y estoy rompiendo un enlace carbono-hidrógeno y otro carbono-carbono, carbono-hidrógeno, ¿no? Son 2. 1, 2. Por 3 son 6. ¿Sí? Para formar 1, 2, 3 dobles, ¿no? Carbono, carbono. 3 simples. ¿Sí? Y 6 carbono, hidrógeno. Entonces, eso es lo que voy a escribir. Entonces, para calcular las energías de enlace, se calcula como delta H de los enlaces rotos menos los formados, ¿no? ¿Sí? Rotos menos formados. Entonces, tengo 3 carbono, carbono triple, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? ¿Sale? A ver, no salió lo demás. Ay, perdón. A ver, espérenme. Es que en esta reacción, en esta ecuación, deben haber salido otras cositas. Denme chancita. Denme chancita. Escribirles todo. Ahí está. Entonces, tengo 3 carbono, carbono triple, ¿no? Ahí está. ¿Sí? ¿Ok? 6 carbono, hidrógeno. Ahí está. 1, 2 o 3 son 6. Y van a formar, ¿sí? Menos formados, 3 carbono, carbono simple y 3 carbono, carbono doble, ¿no? Y 6 carbono, hidrógeno. Pongo el menos, ¿no? Porque son los formados. Menos, menos, menos. Este de aquí con este de acá se elimina. Y me queda este para acá y este para acá. Entonces, ¿qué voy y hago yo? Pues voy y echo mano de la tablita de las energías de enlace, que aquí ya me las dan, ¿no? Que están en kilojoule por mol. Tengo carbono, carbono doble, carbono, carbono triple y carbono, hidrógeno, que ya me lo dan, y carbono, carbono simple, ¿no? Entonces, si yo hago esta cuentita que puse aquí abajo, van a llegar a que es menos 451.8, ¿sí? Entonces es relativamente sencillo saber contar y es por eso es importante saber hacer estructuras de Lewis. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, chiquillos? ¿Todo bien? Ok. Ok, este sí requiere un poquito más de matemáticas. Miren, para la reacción de combustión del metano, la variación de entalpía de los productos está dada por la siguiente expresión.
productos y todo este chorizón, ¿no? Si el delta H de combustión es menos 8 por 10 a la 5 joule por mol, determina la temperatura de la flama teóricamente, que alcanzaría el metano al quemarse en presencia de oxígeno. Aquí sí echamos mano de lo que dijo ya él, ¿sí? Acuérdense, habíamos dicho que el delta H de productos es en menos delta H de combustión, ¿sí? Entonces el de combustión vale menos 8 por 10 a la 5. Entonces va a ser delta H de productos menos por menos me da más, ¿sí? Y lo pongo en la ecuación anterior. Aquí está, ¿no? ¿Sale? Y voy desarrollando, ¿sí? Voy desarrollando. ¿Qué voy a desarrollar? 31.07 por 10 a la menos 3 por t cuadrada y lo pongo. 31.07 por 10 a la menos 3 por menos 298 al cuadrado. Aquí también hago distributivo, ¿no? Que es lo que tengo acá, miren. ¿Sí? Esto sigue aquí. Este por este me da esto. Este lo tomo tal cual. Y este por este me da esto, ¿no? ¿Ok? Paso este término que está aquí para el otro lado. Negativo. ¿Sí? Igual a 0. Entonces tengo el término cuadrático. Sumo este término con este y con este, ¿no? Y me da este término independiente. El término lineal, que es el que tiene la t, aquí está. Entonces reacomodo esto y me queda una ecuación cuadrática. Ax cuadrada más bx más c. La resuelvo en la calculadora y voy a tener dos valores. ¿Cuál valor sí es bueno y cuál valor no me conviene? Recuerden que son temperaturas. ¿Cuál sí tiene sentido físico y cuál no? En este caso. Y son las temperaturas en Kelvin. ¿Cuál sí tiene El sentido físico y positivo. cuál no? Positivo, muy bien. Negativo no tiene sentido físico. Entonces la temperatura de flama diabática es 3952. Es este de aquí. ¿Sí? Entonces es una ecuación cuadrática básicamente la que había que resolver. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chiquillos? ¿Jóvenes? ¿Dudas? Todo bien, profe. Todo bien, ok. ¿Quieren que les pase estas diapositivas? Sí, por favor. Si les gusta que trabajemos así, ya les doy la respuesta y ustedes van trabajando, pues creo que avanzamos más rápido así, ¿no? ¿O qué les parece? Que lo estemos trabajando así. ¿Está bien? Ok. Voy a darle una entradita a lo que es el equilibrio químico, ¿no? Las diapositivas que preparé están un poco cargaditas. Entonces, eh, mm, están un poco cargadas. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a presentarles nomás una parte, ¿no? Les voy a presentar una parte. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. Ok. A ver, espérenme. Aquí está. Ahí está. Entonces vamos a ver un poquito de equilibrio químico, ¿no? Que lo vimos ayer. Les dije que el equilibrio químico tenemos aquí, pues, tres tipos, ¿no? Tres tipos de reacciones. ¿Ok? Tres tipos de reacciones tenemos aquí. ¿Ok? Y en todas se observa cómo se llega al equilibrio químico. Una donde está presente N2O4, ¿sí? ¿Ok? Otra donde no está presente, ¿sí? Aquí lo pueden ver. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver algunas cuestiones de equilibrio químico, ¿sí? En química, ¿no? Dice, en química general, es lo que vimos ayer, se ve un acercamiento cinético empírico. No está mal como se ve, pero no es lo formal, ¿no?
pero sirve para dar explicaciones. La termodinámica nos dice la demostración del equilibrio químico utilizando leyes de la termodinámica. Y en química analítica, pues se usa la aplicación de estas leyes, ¿no? Bueno. Entonces, malentendidos de equilibrio químico. Se piensa normalmente que la visión cinética del equilibrio químico es la ley de acción de masas. Y no, solamente aplica cuando la reacción directa y inversa son de pasos elementales, ¿no? ¿Sí? Las unidades, si normalmente se piensa que las unidades de la constante de equilibrio sí tienen unidades. La constante termodinámica no, pero la constante que se determina en un laboratorio, ahí sí. A esas constantes se le llama constantes aparentes o constantes de trabajo, ¿sí? Las constantes que se determinan en el laboratorio se llaman constantes de trabajo, no son las constantes que se obtienen a través de la energía libre de Gibbs, ¿sí? Y otro malentendido es que piensan que el equilibrio químico depende de la estequiometría, y no depende de la estequiometría, ¿no? Yo puedo encontrar equilibrio químico a través de la minimización de la energía libre de Gibbs, ¿sí? ¿Ok? Bueno. Entonces, consecuencias directas de las leyes de termodinámica. El equilibrio químico no depende de un mecanismo, ¿sí? Muchas veces se dice en algunas partes que el equilibrio químico depende del mecanismo de reacción. Eso es falso. Yo me puedo crear cualquier camino y llegar a un estado final de equilibrio, ¿no? ¿Sí? No depende, ¿sí? No depende del mecanismo y no está relacionado con la cinética tampoco. Tampoco el equilibrio químico depende de la estequiometría, aunque pueden generarse estequiometrías compatibles con especies en equilibrio, pero no depende, ¿no?, de la estequiometría. Entonces, conocidas las especies en equilibrio, se puede determinar sus concentraciones sin el conocimiento de la estequiometría, jóvenes. Es decir, yo puedo tener una reacción de muchos reactivos, ¿sí? Y encontrar condiciones de equilibrio y calcular sus concentraciones de una manera muy matemática, ¿sí? Por eso esos son los malentendidos, ¿no? Pensar que el equilibrio químico depende de un mecanismo de reacción, así como en química orgánica, eso es falso. Yo me puedo crear cualquier mecanismo arbitrario, ¿no? ¿Sí? No depende de cómo está la cinética tampoco, ¿sí? Y bueno, ¿sí? La ley de acción de masas nace históricamente por allá, en el siglo XIX, ¿sí? Y el enfoque cinético de química general se dice que la rapidez directa e inversa se igualan, pero eso solamente vale para pasos elementales. Por ejemplo, aquí tengo, ¿no? ¿Sí? Si yo tengo una reacción AA más BB más CC más DD, produce de manera en equilibrio RR más SS, se van, ¿no? Entonces, si la rapidez de la reacción directa, te le puse una flechita, sería la constante de la reacción directa por la concentración de reactivos a sus coeficientes estequiométricos, ¿sí? Y de la inversa, que debe ser inversa, con otra flechita, no sé por qué puse esta. No, ahí está, perdón. De la inversa aquí sería, ¿no? Aquí es la inversa. No sé por qué puse directa, la voy a recomponer. Y sería de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué dicen en química general o en el Chang? Aunque el Chang sí dice esto, pero debe decir que es solamente válido para pasos elementales. Entonces, se igualan estas dos rapidez, la directa y la inversa. Se igualan. Y como consecuencia tengo esta expresión de aquí, ¿no? Entonces yo reacomodo, paso estos reactivos para acá dividiendo, aquí está. Entonces me queda la rapidez, la constante de rapidez de la reacción directa entre la inversa. Y en muchos libros, esto es mal entendido, se dice que la rapidez de la reacción directa queda en el numerador y la rapidez de la reacción inversa queda en el denominador. Eso es falso. Eso solamente es válido, repito, para pasos elementales. El malentendido aquí es concluir que siempre el numerador y el denominador dan las dependencias de concentración de las rapideces inversa y directa respectivamente, ¿no? Y eso es falso, ¿no? ¿Sí? Sale, solamente eso es un no. Sí estamos bien hasta aquí, es decir, solamente en pasos elementales la constante de equilibrio es la rapidez directa entre la inversa y las concentraciones coinciden, ¿no? Solamente en paso elemental. Y ahorita les voy a poner unos ejemplos para que vean que no siempre es válido.
Hasta aquí estamos bien, chiquillos. Yo creo que esto ya lo había mencionado el día de ayer, un poco a la prisa, pero ya se los pongo de esta manera. ¿Estamos bien hasta aquí? Hola, hola. Sí. ¿Sí? ¿Los demás qué opinan? Pregunten, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Ahí está, miren. Ejemplos. Enfoque cinético. Ahí tengo una reacción. Hidrógeno molecular más yodo molecular me da yoduro de hidrógeno, ¿no? Condiciones ideales. Y la cinética se fue al laboratorio y se encontró esto que es la cinética, que es una reacción elemental. A ver, Dana, ¿qué habíamos dicho de las reacciones elementales? ¿Qué son las reacciones elementales? ¿Cuándo se dice que una reacción es elemental? Cuando tanto los reactivos como productos eran iguales, ¿no? Algo así. No. ¿Alguien que le quiera ayudar? Ah, Cuando los coeficientes estequiométricos, Otra vez, no escuché muy bien. cuando, cuando el orden coincide con los coeficientes estequiométricos. Sí, es cuando el orden del reactivo coincide con el coeficiente estequiométrico. Entonces, en este caso, hidrógeno es 1, el orden va 1 aquí. 1 para yodo, coeficiente 1. ¿Sí queda claro, Dana? sí, ya. Ok. Y entonces, cuando escriben la constante de equilibrio, arriba les aparece la reacción inversa. Fíjense que el coeficiente coincide con el orden, ¿sí? Con la reacción directa y abajo la inversa, ¿no? El denominador, dice, es la rapidez de la reacción directa. Ahí está, bien feliz, ¿no? Dije, ok, ya lo hicimos. Pero resulta ser que hay otras reacciones, no lo digo yo, lo dice la ciencia, dice el meme, ¿sí? Que esta reacción es muy similar, ¿no? Aquí debe ser bromo, ¿no? Aquí me equivoqué yo, ¿sí? Debe ser bromo. Ok, bueno. Entonces resulta ser que la rapidez, la cinética me dice esto, miren, una cinética medio locochona, ¿no? Y entonces, cuando yo escribo la constante de equilibrio, productos entre reactivos, aquí debe ser hidrógeno y bromo, me equivoqué yo. El denominador, pues no es la rapidez de la reacción directa, miren. ¿Cómo es la rapidez? Toda loca, ¿no? Nada que ver el denominador con esto. Entonces, pues me agüité, ¿no? El denominador no es la rapidez directa. Y entonces, no necesariamente el enfoque cinético es la constante de equilibrio, la reacción directa entre la inversa. No, solamente eso es para pasos elementales. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Entonces, ojo, les pongo aquí un ojo, ¿no? Ojo, la cinética depende del mecanismo de la reacción, el equilibrio químico no, ¿sí? Entonces, ahora vamos a un poco de la termodinámica. Resulta ser que yo puedo demostrar, no lo voy a hacer aquí, que la constante cinética se deduce a partir de aquí, de la suma de los coeficientes estequiométricos de los nu-i por el potencial químico. El potencial químico para un solo componente es la energía de Gibbs molar, pues. Y se calcula de esta manera, que es, lo propuso Lewis, el de las estructuras de Lewis y el del ácido de Lewis es este, ¿no? Y entonces yo puedo llegar a la constante de equilibrio que se escribe de esta manera. Ahorita les digo qué significa este símbolo gigante que parece como un pi, ¿sí? Ojo, convención. NUI es positivo para productos y negativo para reactivos, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien sabe qué significa este pi? Que dice que de I igual a 1 hasta n. ¿Alguien sabe qué significa? Una cuestión matemática. Se vale decir que no, ¿eh? No tienen que saber todo. No. No, ok. Bueno, se los explico. Ya sabía que me iba a decir que no. Ahí está, ¿no? Entonces, ese pi de I igual a 1 hasta n significa lo siguiente. ¿Se acuerdan que ustedes cuando calculaban promedio era la sumatoria de las x, y entre n? Pues resulta ser que este símbolo gigante, para no andar escribiendo
Por ejemplo, si yo multiplico x1 por x2 por x3 por x4, 5, 6, 7, 8, hasta 10 o hasta el infinito, entonces da flojera escribir todo esto, ¿no? Entonces uno lo que hace es escribe el pi gigante, que significa multiplicación, de i igual a 1 hasta n, de las xy. Y les puse un ejemplito aquí abajo. Si yo multiplico el logaritmo de x1 por el logaritmo de x2, por el logaritmo de x3, hasta el logaritmo de xn, pues pongo el pi gigante, que significa multiplicación. Multiplíquese esta expresión de aquí desde i igual a 1 hasta n, ¿sí? Entonces, en las constantes de equilibrio aplica igual. La Kp, por ejemplo, yo escribo esta Kp así, P de R a la R, P de S a la S, entre P de A a la A, P de B a la B, ¿no? Es decir, las presiones de productos entre de reactivos, cada uno su coeficiente estequiométrico. Entonces yo lo puedo escribir de esta manera. Yo subo este para acá y este para acá y les cambio el signo al exponente. ¿Están de acuerdo? Entonces, si yo tengo una reacción de muchos reactivos y muchos productos, una sola reacción, pues esto sería P de R a la R, P de S a la S, por P de algo a la positivo, ¿no? Y acá sería lo de reactivos, que va negativo. Aquí me faltó el menos de la B, ¿no? Entonces yo puedo escribir esto de esta manera, como el pi por P de I a la nu I, porque acuérdense que nu I es positivo para productos, que serían más R, positivo, positivo, y para reactivos es negativos, menos A y menos B. Ahí no puse menos B, error mío. Lo voy a poner de una vez. Menos B. Ahí está. Entonces, ahí está, chiquillos, ¿no? Entonces, eso significa el símbolo pi. Entonces, en termodinámica lo podemos escribir así, pero pues no es necesario, ¿no? Ustedes pueden escribirlo así la expresión, ¿no? Simplemente se los pongo para que sepan, ¿no? Por si lo llegaran a ver ahí en algún libro de texto. Sí está claro, ahora sí saben que entienden con esta pi gigante, ¿no? Que es una multiplicación de la expresión que tengan, ¿no? En este caso sería la concentración, la presión de P a la nu I. ¿Se entiende? ¿Sí? Así es multiplicación. Y en este caso, como sería presión a la nu I, si es de R, pues el coeficiente es positivo, pero si es de reactivos, aquí nu I sería negativo, ¿no? Por eso pusimos un menos, ¿sí? Si hubiera más cosas por acá, pues serían sus presiones al coeficiente positivo, y si hubiera más cosas por acá, su coeficiente, la presión por su elevado al coeficiente negativo. ¿Ok? Bueno, yo creo que hasta ahí estamos bien, ¿no? Entonces, otro malentendido. La constante de equilibrio no es esta, ¿no? Cuando uno la quiere calcular, ¿sí? Ni esta ni esta son correctas, ¿no? Así se escriben, sí, es cierto, así se escriben, de esta manera o de esta manera, ¿no? Ya sea en concentración o con actividades. Pero la constante de verdad se calcula de esta manera. La constante que depende de la temperatura, la constante de equilibrio es la exponencial del menos delta G entre RT, donde el delta G se calcula así, con la tablita, los nu I por los GI, ¿no? Esta es la constante de equilibrio termodinámica, ¿no? No esta, ni esta. Esta es la que se termina de manera experimental, pero la correcta es esta, ¿no? Con los parámetros termodinámicos, esta de aquí que tiene la palomita. ¿Sí? ¿Ok? Y ahora, ya lo había mencionado esto también, la constante de equilibrio no depende de la composición. Es un malentendido ese, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo esta reacción en fase gas, yo le escribo de esta manera, ¿no? Acuérdense que les dije, cuando uno pone las presiones, se divide entre una presión de referencia, que es un bar. Entonces, si yo tengo la presión aquí en bar, bar entre bar se elimina, bar entre bar se elimina, bar entre bar se elimina, ¿no? Entonces, si yo hago un poco de álgebra, yo sé que la presión de B es la fracción mol de B por la presión total. Lo mismo para C y lo mismo para A. Entonces, escribo esto de esta manera, miren. Estas presiones se eliminan con una de esta, aquí está. Y una presión cero, que es la de referencia al cuadrado, se elimina con una que está arriba, de extremos por extremos y medios con medios, ¿no?
Entonces me queda la fracción mol. Y entonces uno pensaría, oye, mira, es que la Kp sí depende de la presión. Eso es falso, ¿no? Por ejemplo, si la Kp vale 4, ¿qué va a pasar? Pues las constantes se ajustan, ¿no? Y esto es fijo, ¿sí? Entonces, aparentemente Kp depende de P y de la composición. Eso es falso. Kp solamente depende de temperatura, ¿no? Porque depende de delta G, que esta depende de temperatura. Y delta G es el delta G que obtienen de las tablas, ¿sí? Que están a 25. Se puede calcular el delta G a otras temperaturas, ¿sí? Y hay muchos malentendidos, fíjense. En un artículo ponen que la constante tiene unidades de 1 sobre molar. Y eso es falso, ¿no? Las constantes cinéticas, perdón, las constantes de equilibrio no tienen unidades. Sí, las constantes que son determinadas en experimental, sí. ¿Sí? Entonces, aquí esto fue una constante que fue experimental, lo tienen que decir, ¿no? ¿Sí? Ah, hicimos el experimento fulano, quizás sí lo dice, ¿no? Pero para que vean que hay muchos libros y artículos que ponen las constantes con unidades, principalmente los químicos analíticos, porque sus constantes que determinan son en el laboratorio. Entonces, aquí no estoy diciendo que los analíticos estén mal o los fisicoquímicos sean correctos. Simplemente hay que saber en qué situación se utiliza una y cuál es la otra, ¿no? Las constantes que son aparentes o experimentales o de trabajo sí tienen unidades. Y las constantes acá en termodinámica no tienen unidades, ¿sí? Y no lo digo yo, lo dice la UPAC, miren. Constante termodinámica. Son, dependen de las condiciones estándar, ¿no? Y dice, la constante es Kc, Km, Kp. Estas relaciones cuantitativas en general no tienen dimensiones. Are not in general dimensionless. No tienen dimensiones, ¿no? Y las referencias de la UPAC. Entonces, las constantes de equilibrio que determinamos con papel y lápiz a partir de tablas no tienen unidades. Si fuéramos al laboratorio y determinamos una constante a determinada temperatura, con determinados disolventes, con determinadas condiciones, a esa constante se llama constante de trabajo, constante aparente, ¿sí? O experimental, ¿sí? Y ahí sí tiene unidades, ¿sí? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, chiquillos? No sé si hasta aquí tengamos alguna duda. Entonces, repito, otra vez. Cuando se escribe la constante de equilibrio, solamente es válida constante de la reacción directa entre la inversa para pasos elementales, ¿sí? Cuando son reacciones que no son elementales, que tienen una cinética media loca, pues no te quedan la reacción directa entre la inversa, ¿no? ¿Sí? Eso es bien importante, porque muchas veces se piensa que el modelo cinético de pasos elementales, pues siempre aplica para todo y no es así. Simplemente para pasos elementales les queda la reacción directa entre la inversa, ¿sí? Ok, perdón, la inversa arriba y el denominador la directa, ¿no? Pero puede ser ocasiones que no. Y la constante de cinética no, perdón, la constante de equilibrio no tiene unidades, ¿sí? Ok, depende de ciertas de las condiciones y básicamente de la temperatura, ¿ok? Bueno, y fíjense, muchas veces se piensa también que la estequiometría sí es la que describe el equilibrio y no es así. No depende de la estequiometría del equilibrio químico, ¿sí? Porque puede haber estequiometrías que no sean únicas, ¿sí? Que tenga a distintas condiciones tenga otras estequiometrías, ¿sí? Y les pongo un caso, ¿no? Miren, ¿ok? Dice, malentendido, la estequiometría depende de las condiciones de reacción. Eso es falso, ¿no? La estequiometría aparente sí, dependiendo de las condiciones de equilibrio, ¿sí? Entonces, fíjense, digamos que yo tengo una mezcla de metano, agua, CO, CO2, agua, en equilibrio a 850 Kelvin y 1.2 bar. Entonces yo puse una carga de 100 moles de metano, 300 de agua y puse 25 de CO. ¿Ok? Entonces, ¿qué observé? Pues observé que en el equilibrio me quedaban 39.7 de metano, fue un reactivo. De agua 179 se consumió.
y aparecen 60.3 de CO2 y 241 de hidrógeno. Entonces significa que el CO2 y el CO no cambió, miren, es un inerte, ¿no? Entonces esto me doy cuenta que es un inerte. Inicialmente tenía 25 y después nada. ¿Ok? Entonces, si yo checo la estequiometría, voy a ver que hay un cambio de moles, ¿no? Yo lo puse aquí, final menos inicial. Si quieren ponerlo positivo no pasa nada, ¿no? 60.3, 120.6. Solamente vean que hay menos moles que al inicio. Menos moles que el inicio. Es un reactivo. Producto. Entonces dividan todo esto entre el numerito más chiquito, que es 60.3. Entonces van a tener 1 de metano, 2 de agua, 1 de CO2 y 4 de hidrógeno, ¿no? Pero resulta ser que si yo cambio la carga de metano, ¿sí? Es decir, las proporciones, ahora puse 100 de metano, 300 de agua y nada de ninguno, ¿no? ¿Qué observé? Al cambiar la carga de metano y de agua, 30.3 se consumieron, me quedaron 66.6, 113, se produjo CO2, 45.2, se produjo CO, 19.4 y se produjo hidrógeno. Si yo divido todo esto entre el coeficiente, entre el número de moles más chiquito, que es el de CO, sí. Bueno, entre el del metano, ¿no? Para que me quede por mol de metano. Voy a ver que tengo estas proporciones, miren. Una estequiometría medio rara, ¿no? 1 de metano, 1,7 de agua, 0,7 de CO2. Y la pregunta es, pues, ¿cuál es la estequiometría buena? ¿Esta o esta? Pues la respuesta es que ninguna de las dos. Es las dos combinadas, ¿no? Es decir, para describir la estequiometría de estas especies, necesito combinar estas dos reacciones, ¿no? Tanto esta como esta. Porque en una tengo CO2 y no tengo CO, pero en la otra sí. Entonces dan las dos reacciones. La combinación de las dos me permite describir el equilibrio, ¿no? Si entonces no es posible describir el equilibrio químico con una sola reacción para estas especies en estas condiciones. Entonces, por eso necesito combinar estas dos. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí queda claro eso, chiquillos? Entonces, a veces, dependiendo de las condiciones, no basta una sola reacción, sino una combinación de dos o más. Eso es importante también que lo tengan en cuenta. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ok. Bueno, chiquillos, para no aturdirlos tanto, ¿sí? Mañana, lunes o martes o los 2 días vamos a tener otra reunión, para checar problemas de equilibrio, ¿no? Esto fue la teoría. Ya cuando vayamos viendo problemas, pues ya vamos a ver más detallitos. Sí, vamos a ver detalles. Sí, ya les puse un problema ayer, el de un internacional. Sí, que estaba relativamente sencillo, pero vamos a seguir mirando más problemas de ese tipo para ir viendo, pues, la metodología, cómo ir resolviendo estos tipos de problemas. ¿Sale? Entonces, si me apoyan ahí, prendiendo su cámara, vamos a hacer una captura de pantalla, por favor. Voy a encender mi cámara, se enciende, está medio lenta. Ahí está, ya está encendido. Pero me voy a salir de aquí. Bueno, esta cosa. Entonces les comparto los diapositivos también, ¿no? Voy a contar hasta 3. 1, 2, 3. Ahí está. Ni en domingo descansamos. Qué bárbaro. Qué negreros somos. Bien, chiquillos. No sé si tengan alguna duda. Más a rato le paso las diapositivas y les pasaré exámenes para ir haciendo, ¿no? Y material para ir trabajando lunes y martes. Sale, bueno, pues muchas gracias, chiquillos, por haberme aguantado aquí. 1 hora y media, no quise hacerlo muy largo. El internet no ayudó mucho. Pero bueno, ya de mañana, pues esperemos que esté mejor la transmisión y que disfruten de lo que queda del fin de semana. Adelante, y pues esto lo hacemos para que
tener buenos resultados, ¿no? Hasta luego y cualquier cosita, pues estamos pendientes. Saludos y un abrazo. Buen fin. Muchas gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego.